Exactamente. Carlos Heller, buenas noches, Carlos. ¿Argentina puede ser Venezuela como intenta ahora el gobierno y los medios oficialistas intentar poner? A ver, es difícil decir algo distinto de lo que acaba de decir Silvina, que lo explica bien. Pero yo creo que en todo esto hay un jueguito más subliminal, político. Esto es lo mismo que el tema del mercado. Si no es por acá, el mercado nos va a sancionar. Si no es por acá, nos va a pasar como a Venezuela, que nos van a castigar, porque vos fíjate que estamos llegando a un lugar, no lo quiero ver desde la economía, miralo desde la política. Sí, sí. Es decir, vemos con naturalidad que un señor de altísimo rango de la política norteamericana dice tranquilamente estamos analizando todas las opciones. Intervenir militarmente. Claro. Hoy escuché a la mañana que le decía a algunos funcionarios, todavía ustedes están a tiempo, retírense, los sacamos de la lista. Entonces, como que se va institucionalizando una cosa donde yo digo, lo que está en grave peligro es la democracia en su sentido más elemental. Porque cuando el presidente argentino todo el día te está diciendo, bueno, lo que nos está pasando es porque en los mercados creen que queremos volver al pasado, te está diciendo, miren, las elecciones son una cosa formal, ustedes tienen que votarme a mí porque es lo que los mercados quieren que pase. No, pero si no me votan a mí, vamos a tener graves sanciones y vaya a saber todo lo que nos va a pasar. Entonces terminamos convirtiendo a la democracia en una parodia. Allí pasa lo mismo. Si Maduro todavía está a tiempo, puede usted irse del país y le permitimos que se vaya. Si no, todas las opciones, incluso la opción militar. Yo creo que es de una gravedad desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista de la autonomía, desde el punto de vista de la democracia, que discutir cualquier otra cosa se vuelve secundario. Yo creo que ese es el eje de la cuestión. Juan Marino, ¿cómo te va? ¿Vos tu análisis que haces? Coincido completamente con Carlos y con Silvina. Están metiendo miedo. Es una campaña de terror que están haciendo sobre la población para que el pueblo diga, bueno, hay que aceptar a Cambiemos porque si no los mercados nos van a boicotear como están boicoteando a Venezuela. Y creo que la conclusión que tiene que sacar el pueblo argentino es la que sacó ayer en la marcha, que es ponerse de pie contra los mercados. Acá la solución al país viene de la mano de enfrentar a los mercados y de defender los intereses populares. Lo decía Silvina recién, el endeudamiento macrista es brutal, es una locura. Recién leí un informe que salió en página 12 que dice que a fin de año la deuda macrista va a triplicar las reservas con esto que están haciendo de la liquidación de las reservas. Entonces, ayer en la marcha y hoy en las ollas populares dijimos algo muy claro, no al pago de la deuda macrista. Que haya un juicio político en el Congreso y se investiga a los funcionarios y a Macri en primer lugar por ese endeudamiento, una comisión investigadora de toda la deuda y que la deuda la pague Macri y Lagarde, ¿no? El pueblo que está sufriendo muchísimo hambre y que ya con ese hambre está pagando la deuda macrista. Andrés, tu análisis sobre esto que el gobierno intenta poner ahora como relato. Sí, me parece, ya viene hace mucho tiempo, ¿no? Es crear fantasmas externos para asustar un sector de la población, como hacían años atrás con Cuba. Claro. Básicamente lo que ellos quieren es que los sectores medios, sectores empresarios, teman un gobierno como el de Cristina Kirchner, que en realidad si uno va a decir qué es capitalismo en la Argentina, Macri no es capitalismo. Claro. Vos hoy vas a querer comprar algo y no hay precio, no hay mercado, la producción está cayendo, los empresarios están quebrando. O sea que en realidad esto es una falsa dicotomía, ¿no? Nos quieren llevar a tiempo de la Guerra Fría, plantear que esto es... Cristina es el cuco comunista que se va a comer bebé. Y Cristina ha hecho un capitalismo nacional, los empresarios han crecido, la clase media ha crecido durante el gobierno de Cristina y los trabajadores han mejorado porque es una idea de un frente nacional. Para tratar de resquebrajar el temor de que se vuelvan a amalgamar esas partes y formar de nuevo el frente social y político, empiezan a echar cuña y a asustar, ¿no? Guarda que si vuelve Cristina van a venir los comunistas, ¿no? Y van a asustar a los empresarios, a la clase media. En realidad no hay nada de eso, el peronismo tiene... Siempre... Viene lo peor, dijo la señora de los almuerzos. El peronismo tiene una ideología justamente de construir un capitalismo nacional y para construir capitalismo nacional defiende los intereses de los empresarios, de la clase media y de los trabajadores, fomentando un mercado interno, que hoy día
el supuesto gobierno pro mercado, Claro. pro capitalismo, no sé qué, lo está destruyendo. Exacto. Lo está destruyendo porque ellos fomentan el capitalismo norteamericano, que va en desmedro de que se desarrollen nuestros empresarios, nuestra clase media. Por eso tenemos esta contradicción. Ni eso, porque el Justo iba a decir lo capitalismo mismo. norteamericano también está enojado, porque hoy el tema es el capitalismo multinacional, el de las corporaciones. Más Al o menos, interior más de o Estados- menos, ¿Cómo Carlos. no? Hoy vos ya tenés- está Donald Trump, ya Sí. no es esa idea. No, Donald Trump no. Ah, Pero bueno, hoy bueno. vos tenés El capitalismo enormes, norteamericano. enormes Yo sectores. creo que hoy el gobierno argentino Andrés. está totalmente sometido Sí. a la línea de Donald Trump. Pero hoy tenés enormes sectores de la sociedad norteamericana que están sufriendo las mismas consecuencias que están sufriendo los trabajadores y los sectores medios de la Argentina. Yo digo, yo hago... Sí. Con creación de empleo, ¿no? No solo de empleo. le pondría matices, Sí, porque claro, están viviendo entre una un país crisis. desarrollado y Yo no un veo país una en vía de crisis en desarrollo. Estados Unidos que estén cerrando las empresas, echando gente, No, por ahí no. sí en 2008-2009. No sé si es la situación actual. Pero, más allá de eso, lo que hoy sería el partido empresarial argentino está destruyendo su base social, que son los empresarios. O sea que, si vamos a A crear ver, un Silvina, cupo, y sería ahora voy con Macri. Carlos. Silvina, está interesante esto, vamos. Está Bueno, interesante. Estados Unidos acaba hoy de decidir no aumentar la tasa de interés porque viene generando puestos de trabajo y creo que esto es importante hacerlo notar. No estamos en una crisis internacional. Las economías en el mundo están creciendo a tasas más lentas, más altas en algunos lugares, pero no estamos ante una crisis internacional. En la periodo de gestión anterior, con la crisis internacional del capitalismo del año 2008-2009, la economía argentina siguió generando una inversión que fue mayor que cualquiera de los 3 años de la inversión que se generó en el gobierno de Macri. La mejor inversión que tuvo Argentina fue en el año de la gestión de Macri fue en el año 2017 con 15,05%, cuando la peor inversión que tuvo el gobierno en la gestión anterior fue de 15,56%. O sea, estamos en situaciones muy bajas de poder potenciar la economía nacional, de producir y de generar puestos de trabajo. Hoy Argentina está destruyendo puestos de trabajo y la forma de medir la eficiencia en un país hoy es cómo se generan puestos de trabajo, porque esa es la preocupación Claro. a nivel mundial para organizar la producción, para organizar la familia, para organizar el país. Ahora, lo interesante acá también, coincidimos todos, Macri le ha dicho que sí a todo lo que el mercado dice, a los organismos internacionales, ¿y por qué lo siguen abofeteando? Volvió de Davos ya en febrero del año 2016 sin ningún tipo de inversión. La lluvia de inversiones que prometía solo por la prepotencia de pensar que eran ellos del gobierno, la verdad que no llegó, porque las inversiones llegan cuando hay consumo o plataforma Claro. exportadora. Hoy no hay ninguna de esas dos. ¿Por qué lo abofetean? Por eso mismo que acaba de decir Silvina. La economía funciona con motores. ¿Invertir para qué? Cuando vos tenés un país que tiene 50% de capacidad instalada ociosa, no va a venir ninguna inversión productiva. Lo que viene es la inversión financiera porque se le abre el camino a la especulación. Si te permiten hacer carry trade, es decir, traer dólares, cambiarlo, después de un tiempo volverlo a cambiar y hacer una diferencia, ganás plata, para eso siempre hay. Las inversiones vienen detrás de la búsqueda de rentabilidad. Pero yo quiero volver a una idea. Mirá, estamos a 40 años de que el mundo entró en esta fase del capitalismo, no lo perdamos de vista, que es la fase del capitalismo globalizado. Thatcher, 1979, Ronald Reagan, 1981. Y yo tengo para mí que estamos llegando a una etapa de crisis de esa fase, porque se ha llegado a un punto que eso ya no resiste más. Y entonces hoy hay problemas al interior. Si hoy hubiera elecciones en Inglaterra, seguramente ganarían los laboristas y no los conservadores. Y me animaría a decir que si hoy hay elecciones en Estados Unidos, alguien como Bernie Sanders, que tiene ideas sociales distintas, avanzadas, tiene grandes posibilidades de ganar. ¿Sabes por qué es eso? Porque las sociedades de esos países del capitalismo globalizado están sufriendo las consecuencias. Bueno, a Entonces, ver, París hoy, las imágenes Claro. ahora que podemos ver, lo que fue hoy París, realmente los chalecos amarillos, ahí, otra vez volviendo a protestar contra el gobierno de Macron. Eso también es una señal de que algo la está crisis pasando del en el Partido mundo. Popular en España. Bueno, que se Yo cayó. creo que La crisis del Partido Popular Yo en coincido España. con Carlos. Todas las sociedades, la globalización, al no darle una Ah, sí. perspectiva de futuro, salvo algunos países del sudeste asiático donde Claro. se están desarrollando porque justamente se Porque insertan. arranca muy de abajo. Claro. No, y se insertan justamente destruyéndole Así es. los puestos de trabajo Así a es, estos a otros eso. países.
pero al no darle soluciones polariza y las sociedades buscan alternativas por derecha Así es. y por izquierda, ¿no? Sí. Yo digo, es un periodo muy parecido a lo que fue entre guerras del siglo pasado, Sí. donde no sé, en Alemania pasó de una revolución al nazismo en cuestión de una década. Y hoy vemos reverdecer de brotes nazis, lo único que ahora es el inmigrante al Claro. que persiguen, separan de su propia familia de los pibes en Estados Así Unidos, los enjaulan, digamos, una bestialidad, ¿no? Una vuelta a Ahora, lo peor, retroceder. yo lo que de me lo peor de la pregunto, humanidad. te pregunto a vos, Juan, que sos un dirigente joven, sindical, que tratan de armar, ¿por qué la sociedad argentina? Porque yo creo que en un punto la sociedad argentina también está bastante adormecida frente a lo que cada vez se ve más que la debacle de todo. ¿No tenés esta impresión? No, yo creo que hay un sector muy importante que está en las calles, que cada vez que hay una convocatoria se moviliza. En mi vida política, arranqué a militar después del 2001, las marchas que estoy viendo ahora nunca las había visto en mi militancia, por lo cual me parece que hay un sector muy importante que se moviliza. Después hay otro sector que está bajo la dirección en distintos sindicatos u organizaciones que están pactando con el gobierno. Lo vimos el día de ayer y el día de hoy con la cúpula de la CGT rechazando ir al paro. Ahora, es tan catastrófica la situación. Hay un colapso del macrismo, porque hay un colapso del capital a nivel internacional. Yo tomo lo que decía Andrés, el rebrote del fascismo. Bueno, Trump mismo es la expresión de eso. Trump es un fascista y eso expresa que están predominando los monopolios a nivel internacional, no la industria o el capitalismo, incluso como se decía acá. Y cuando predominan los monopolios, predomina el fascismo y por eso tenemos tanto rebrotes fascistas como amenazas de guerra, no solo amenazas de guerra contra Venezuela, sino que está en discusión incluso la Tercera Guerra Mundial, lo dijo hasta el propio Papa Francisco, y en ese marco del colapso del capital es que está colapsando Macri. Y por eso también los mercados le bajaron el pulgar a Macri. Vos lo preguntabas antes, ¿qué pasa? ¿Por qué Wall Street le bajó el pulgar a Macri y extorsiona para que sea Vidal la candidata? Bueno, porque en el marco de su colapso, Wall Street le dice a Macri, tenés que ir más a fondo, meter la reforma laboral, una segunda reforma previsional. Bolsonaro le dijo a Macri que era tibio la reforma previsional que Claro, había metido. sí. Bueno, y quieren que Vidal venga para hacer eso. Entonces, por eso es muy importante que gobierne la oposición con un planteo de confrontación a los mercados. Macri, que dijo, los mercados le dieron la espalda, lo dijo él mismo. Máximo, que le respondió el otro día a José Cepaz, bueno, plantate con los mercados. Si los mercados están en la espalda, plantate con los mercados. Se necesita una oposición que ponga pie en gobierno que se plante contra los mercados. Aclararía, lo que se llama los mercados, digamos, es compra-venta de bonos, Claro. mercados financieros. ¿Qué son los mercados? En Argentina los mercados es el mercado interno, es que un jubilado pueda volver a comprar, un trabajador pueda volver a comprar y que se reactive nuestro mercado interno. De acuerdo, Yo no Macri sé es si- monopolio, no libre mercado. No, ni Estamos de siquiera acuerdo. es una cuestión de Saca monopolio papelito, libre mercado. atención que el maestro saca el papelito. Producción versus finanzas. Atención que el maestro sacó el nada, papelito. porque es lo mismo. Un dato Atención. fresquito. Hoy es 1 de mayo. Sí. Nos saludamos, Día del Sí. Trabajador, etcétera. No es un día de fiesta, No. es un día de lucha. Sí, sí. Porque el 1 de mayo no es un Sí. día para festejar, Se tiene que conmemora, ver con ¿no? la Se lucha de conmemora, los los trabajadores, mártires, contra los la mártires. explotación, los mártires de Sí. Chicago, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Y hoy se abolió la esclavitud en Argentina, Así, ¿no? también. Así es. En un día Evolución como hoy, del perdón. salario, último año. Tengo un dato fresquito. Sí. Evolución del salario, diciembre 2017, febrero 2019. Dato fresco. Ahí, Carlos. mostralo. 37, Ahí a la que está acá arriba. ¿acá? Acá. No va a llegar. Ahí está bien. Bueno, la línea de abajo es la evolución del salario desde diciembre del 2017 hasta febrero del 2019. 37 y fracción. La línea línea arriba, la roja. roja, es la inflación, es decir, lo que aumentaron los precios. 57, 20 puntos más. Es decir, si lo tomo de arriba para abajo, te voy a decir, mirá, el salario perdió un 12 y pico % en el último año, porque es el porcentaje. frente a la diferencia. canasta de En alimentos puntos, pierde 20 puntos. Para los pobres esto es peor porque en vez de Claro. 57,7 acá diría 64, Exacto. no sé cuánto. Y lo que es más grave es que ahora se está combinando. Pero estos son los registrados, estoy hablando Sí, de los sí, sí. mejores, de Pero los que mejor ganan. Cuando empezó Macri decía tienen que elegir salario o empleo. Exacto, es. lo decía Ahora- Frat Guy. Ahora perdemos las dos cosas, porque los salarios están cayendo y el desempleo está creciendo. Así es. A nosotros nos da arriba de 11 puntos que va a estar el desempleo primer 11 trimestre puntos. de este año, ¿no? Pues cerró... ¿Y cuánto les está dando la inflación de abril? La inflación de abril 3,7. ¿3,7? Sí. Mirá cómo Moderado. estaremos, que decís Somos 3,7 y moderados. te parece Parece poquito. poco, 3,7 y es ¿Sabés una- cuánto? No, porque A ver, pronosticaban, yo no lo- pronosticaban ¿cuánto es entre 4 o 3,7? 5. A nosotros Mirá. nos da 3,7 siguiendo la inflación Gato, del supermercado, pero ¿cuánto puede es ser un poquito 3,7 más. anualizado?
¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé, porque hay que hacerlo. No es 3,7 por 12, es mucho más. Es 45, por lo menos. 3,7 sigue siendo una anualizada de 45. Claro. Lo que pasa es que como dicen 4, 5, alguien te dice 3, no, igual no te extraña que aparezca diciendo está bajando la inflación. la evolución de los precios de supermercados. Hemos empezado a ganar la batalla, ¿no? Y sí, lo van a decir. Nos van a decir. Si es 3,7, claro, va a aparecer el presidente y va a decir, hemos quebrado la tendencia. Claro. Pero puede ser un poco más, digamos, depende. Da lo Nosotros mismo, proyectamos, seguimos los precios online de los supermercados y nos da eso. El impacto del dólar siempre nos da 2 semanas de retraso. Entonces, como se escapó a finales de abril, creemos que va a pegar Pero es que más yo creo que hay una cosa... en mayo que en lo que afectó en abril. Vuelvo a mezclarlo con la política porque creo que es más grave. Vamos a suponer que tuviera éxito el plan que tienen. Vamos a suponer que tuviera éxito. Difícil. Vamos a ser generosos, ¿no? Pero Vamos a suponer que ponen los productos, tienen éxito, aplanan las tarifas que las postergan, se hacen cargo de los aumentos. Nos están diciendo en la cara que este es un proceso de engaño que durante 6 meses, lo han dicho, quieren que los ciudadanos y ciudadanas de este país sientan un poquito de alivio de la brutalidad del peso de las políticas que se están aplicando para que puedan intentar ganar las elecciones. Total. Alivio. Sí, entonces no hay una sola medida de fondo, son todas medidas por 6 meses. Precios esenciales en realidad no es para garantizar la canasta de alimentos de una determinada población, es para que en la góndola haya un precio que les permita marcar un índice de inflación más bajo del que se prevería si no estuviesen. O sea, lo que importa es el cartelito que va a tener un precio esencial, un precio cuidado, pero la góndola puede estar vacía. O sea, no es la intención del gobierno tener productos que puedan ser consumibles y que estén presentables para la población. Y si lo lograran por 6 meses... Simplemente bajar la inflación. Pero el producto puede no estar. Ahora, un punto más con esto. El FMI, que con la último apoyo al Banco Central, empezó, digamos, si ya estaba jugando políticamente, ya es más descarado, ¿no? Porque hace 2 días el Banco Central, rompiendo, digamos, lo que era el mandato hasta ahora de FMI, dice vamos a intervenir vendiendo reservas para justamente planchar el dólar hasta las elecciones. Y el FMI, violando lo que es su carta constitutiva, que dice no se puede usar los créditos del Fondo Monetario... En ningún caso se podrá utilizar para intervenir en el mercado... Para financiar la fuga de capitales. Viola sus propios estatutos. Y bueno, pero ahí que juegan. Juegan políticamente la reelección de Macri. Es una vergüenza. Está claro. Están diciendo, pero nosotros habilitamos... Es político. Dicen, nosotros habilitamos que los fondos del FMI se usen para financiar la fuga de capitales, para tratar de planchar el dólar y que el gobierno llegue mejor a las elecciones. Quiere decir que el FMI institucionalmente viola su propia normativa para decir la plata del FMI ni siquiera va a ir para pagar la deuda, se va a usar para fugar capitales. O sea que el próximo gobierno le van a dejar la deuda del FMI y la contrapartida de esa deuda no va a estar en el país, sino que va a estar en las cuentas offshore de los grupos económicos. Vacía las reservas. Es una vergüenza la participación del FMI. Que el presidente del Banco Central informó el cambio de política, salió un tuit del vocero del Fondo Monetario diciendo el Fondo Monetario acompaña las decisiones. 10 minutos y por tuit, ya ni comunicado. Estamos en un punto donde está el nivel de manejo que lo manejan por tuit. Carlos, ese es un antecedente, creo yo, ese claro que es un antecedente. Que el próximo gobierno tiene que tener en cuenta a la hora de sentarse contra el FMI. Porque está violando su propia carta constitutiva y está haciendo un acto político, dejándole una deuda a un gobierno a cambio de capitales en el exterior de grupos privados. Tengo que ir a una pausa. Le quiero preguntar a la más peronista de los 4, ¿no? A Batakis. ¿Y el populismo? Porque te lo presentan con que va a ser... No, Drácula. Primero uno tiene que resignificar las palabras. Ahora. Ya volvemos. Seguimos esta noche, el debate está muy interesante, la economía, que es el principal tema de preocupación de los argentinos hoy, aquí, en la Argentina del 2019, el miedo a perder el trabajo cuando muchos lo han perdido,
Recién, este dato que aportabas, Andrés, que en el primer trimestre ya el desempleo crece al 11 y pico, es fuerte en la Argentina, Sí, ¿no? es fuerte, pero es el nivel de desempleo porque el desempleo tiene una estacionalidad, digamos, Claro. siempre es más bajo el cuarto trimestre porque hay gente que deja Sí. buscar laburo y que sale a buscar laburo a principio de año. Son 2 puntos y pico más o ¿Y la menos, pobreza 2 cuánto puntos. va a crecer cuando se conozca el próximo dato de pobreza? Y entonces el dato de 9 y pico del último trimestre Sí. del año pasado a nosotros nos da que ya es un dato arriba del 11% para el primer trimestre de este Bueno, año. la pobreza arriba del 34%, Claro, sí, corto, ¿no? Corto. ¿Mm? Claro. Silvina, otro de los cucos que el gobierno está diciendo es nosotros solo podemos hacer esto si vuelve el populismo, nos vamos a Venezuela o estalla la Argentina. Sí, bueno, primero esto, resignificar la palabra popular, digo, a mí me emociona escuchar un lindo folclore, me gusta ir a la cancha, digo, lo popular no es sinónimo de algo negativo o de algo malo, y acá se ha denostado la palabra populismo y en realidad... Bueno, para un lo- sector sí. Sí, pero para un sector digo, social. las economías que son nacionales, que Claro. son populares, en realidad lo que buscan es generar puestos de trabajo y proteger a su industria. Y esto es lo que haría un gobierno nacional popular en un frente amplio, como hablábamos hace un rato durante la pausa, en donde todos los sectores que creen en una industria potente, en la generación de una matriz productiva que sea más compleja, que incorpore la ciencia. Hoy la revista Science está manifestando su preocupación por cómo está el CONICET en Argentina Sí. y cómo se está derrumbando la inversión en ciencia y tecnología en Argentina. Digo, un gobierno nacional y popular siempre va a invertir en ciencia y tecnología porque nosotros hablamos, los economistas, de los motores básicos en el Producto Bruto Interno que tiene una economía, que pueden ser las exportaciones o el consumo interno o la inversión. Pero en realidad el gran motor de crecimiento y de desarrollo que tienen hoy los países es la ciencia y la tecnología, y nosotros con este gobierno la hemos desbaratado, absolutamente está devastado. Totalmente. Ahora, el próximo gobierno, suponemos que Sí. sea de signo popular, nacional, Sí. de un frente, como Sí. yo creo que hay que buscar, un gran frente. ¿Tiene que acordar con el fondo? Porque Mirá, acá lo primero Juan decía que pague la Gary Macri. Lo primero que tiene que hacer es tomar la decisión, que creo que acá está tácito en lo que se acaba de decir, de poner en marcha con vigor el motor Interno. Sí, y el está motor clarísimo. interno es ponerle plata en el bolsillo a la gente, es decir, sueldo que le ganen a la inflación, jubilaciones que le ganen a la inflación, asignaciones que Y le eso ganen lo ha hecho el a la peronismo, inflación. ¿no? Eso es una condición fundamental. Segunda condición fundamental, todo lo que se produce en la Argentina, limitaciones para su entrada al país. Proteger la producción local, porque si no, si va a aumentar el consumo, pero tenés abierta la puerta, lo único que haces es aumentar el drenaje de divisa porque se te llena de productos importados. La Argentina tiene un desarrollo industrial medio, puede hacer un montón de cosas. ¿Por qué además tenemos que tener el nivel de partes importadas que tenemos en los automotores? ¿Por qué tenemos que tener el nivel de importado que tenemos en electrodomésticos, En etcétera, alimentos. etcétera? En En alimentos. alimentos, es una ¿Por qué tenés realidad. que importar queso? Claro. Decime por qué tenés que importar Con la queso y tener posibilidad que hay de hacer. la industria Claro. láctea en crisis. Tercer factor, todo lo escaso se tiene que administrar. Y las divisas en un país como la Argentina son un bien escaso. No hay ninguna política que pueda tener éxito, que no haga una administración de las divisas, Yo te doy dándole mi prioridad opinión. a su uso. A ver. No, que yo creo que todos coincidimos, ¿no? Por ahí tenemos diferencias sobre qué sectores. Yo creo que va a ser una economía apretada en tema de divisas y hay que apostar más a la construcción de vivienda, a los servicios culturales, educativos, a la política de prevención de adicciones, seguridad, a resolver problemas de la gente que por ahí son más válidos que cambiar 3 veces el auto o el celular. Sí. Y que tenemos capacidad, tecnología, materiales nacionales. Pero no me responden. Pero, ¿Hay que pero acordar quiero- con el fondo? Quiero decir eso quiero ir. Pero toda esta política que Pero yo nosotros te respondo. decimos, toda esta política que nosotros decimos con nuestros matices, el Fondo Monetario tiene otra agenda. Entonces no nos podemos escapar. El Fondo Monetario se va a plantar y va a decir, muchachos, si ustedes quieren que yo les refinancie todos estos vencimientos que tienen y no tienen posibilidad de evitar un default, si yo no los refinancio, porque la realidad, como dejan el país, va a presionar por otra agenda, ¿no? Es más, el Fondo Monetario ya tiene la idea de cambiar un crédito stand-by por un crédito que es más a largo plazo, que reclama reformas Bueno, pero en el estructurales. 2003 presionaban por otra agenda y hubo un gobierno como Néstor Así es. Kirchner que le impuso al fondo otra agenda. No, terminamos no acordando y terminamos cancelando la deuda. Cancelar, que hoy Sí. no me acuerdo. puede. Hoy no, Bueno, no es Tuvimos posible. una deuda en default
y le pagamos todo porque Pero justamente no había acuerdo. hay un tema también. No, pero ahora Yo estamos creo hablando de cuánto. En de el una año deuda de... 2003, Sí, y hay en una el año diferencia muy 2003 la grande. deuda era chica en relación, Claro, a eso voy. relación a la ¿De deuda. qué- El próximo gobierno va a tener de cada $3 que debe, uno va a ser con el FMI. Y el año 2002 y 2023 ya la mitad de la deuda son vencimiento con el fondo. Entonces el fondo cobra un protagonismo más grande. Pero el A fondo su vez- quiere, sobre todo va a querer cobrar. Bueno, eso es otro punto. A Sobre su todo vez, el- el Pero Fondo Juan, Monetario vos decías- tiene el 60% de sus créditos, Claro. 61%. En Argentina tiene una posición Sí, de sí. mucha debilidad. Obvio. Bueno, Pero yo Juan, eso- vos decías otra cosa. Mucha Y aparte debilidad. esto lo hablábamos recién fuera de aire. Yo ratifico que la deuda la paguen Macri y Lagarde. Si Pero eso tenemos- no es un eslogan No, medio pero vacío al te aire. lo traslado a cómo se tendría que hacer. La guita que tengamos, pongámosla, como decía Carlos, en el bolsillo de la gente. No va a haber mucha guita. Entonces No. va a haber que tener prioridades. La prioridad es el bolsillo del pueblo, no el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, si el Fondo Monetario Internacional, el 61% de lo que tiene metido en el mundo, es la deuda de Argentina, que quiebre el FMI, le hacemos un favor al mundo, la verdad, que quiebre el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que pensar en el pueblo argentino, no en lo que le interesa al Fondo Monetario Internacional, porque no lo necesitamos además. Y Silvina, ¿vos qué opinás? Yo creo en algo que, bueno, dijo Juan hace un ratito en el primer bloque. Nosotros tenemos que hacer una revisión de toda la deuda, pero yo lamentablemente creo que la deuda que se emitió bajo parámetros legales, en una democracia, no puede ser declarada deuda odiosa y que vamos a tener que ir a negociar esa refinanciación. Es cierto lo que decía recién el compañero acá recién, que Andrés, perdón, estaba pensando en el apellido porque somos compañeros de dictado de clase en la facultad, lo que decía Andrés hace un ratito, que con el Fondo Monetario Internacional ya se prevé cómo hacer una refinanciación y esa refinanciación prevé planes más duros. Claro. Entonces la verdad que ahí va a ser una situación muy compleja para el próximo gobierno. Igual, Gato, te observo que la legalidad está puesta en cuestión, porque no pasó por el Congreso. Entonces, al no pasar por el Congreso, La el acuerdo con el autorización, FMI, sí. pero Rossi planteó, tenía que pasar por el Congreso, no pasó por el Congreso, eso ya es un instrumento A ver, para Carlos. decir esto es ilegal, lo desconocemos. O la del FMI, ¿no? El tema de que viola su propia carta constitutiva. Sí, Yo pero creo- eso después entra en una discusión. Sí, en yo teoría, creo que que todas las hoy cosas- después a tenés ver. que pagar. Sí, pero Sí. es Yo una creo herramienta que para aterrizar la es mucho negociación. más simpático decir que no le vamos a pagar nada. Yo creo que lo que hay que asumir es que lo que la Argentina necesita es sacarse de encima las condicionalidades y que el Fondo Monetario finalmente es una organización cuyos dueños son los estados globales. Sí, y los quieren grandes, cobrar, quieren y cobrar lo que quieren están. cobrar. Entonces hay que partir de la premisa de Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Entonces, señores, la primera condición, déjennos hacer nuestra política. Y eso incluye, nosotros no estamos en condiciones de atender ese cronograma que ustedes han puesto, que es para condicionarlo. Entonces tenemos que entrar a discutir un periodo de gracia para dedicar los fondos para que generemos actividades productivas, que se generen ingresos, etcétera, etcétera, y un plazo ¿Y vos qué decís, suficientemente Carlos? largo y sin ¿Van a dar todo eso? condicionalidades. ¿Eh? Van a aflojar y van a dar porque... Pero es que si no, no hay camino. Y bueno, Si no, no hay ese- camino. ese es el Yo tema creo estamos que viendo. ese es el Que único... tampoco hay camino para Creo ellos, que ese es el Andrés. único Todos camino estamos de acuerdo con vos, transitable. Carlos. Si el FMI nos deja hacer lo No, que pará, queremos, pará. le damos No, la no te mano. va a hay camino dejar. para ellos, Es una Andrés. pulseada, Por esto que es una decías vos hace un relación de ratito, fuerza. El 62%, digo, no hay camino para Andrés, ellos tampoco. Para ¿eh? ellos no hay camino. Andrés. Tal Eso- cual. yo creo que es una fortaleza. No te va a dejar lo que digo yo y va a aceptar lo que dice él. No, Carlos, yo lo que digo es que Argentina va a tener una posición, estoy de acuerdo. Argentina no tiene que ir a decir, vamos a defoltear la deuda. Argentina tiene que decir, yo quiero hacer todo esto. Así ¿Me es. dejan? Así es. Pero la prioridad tiene que ser, si no te dejan, priorizar tus objetivos. Así es. Los acreedores están en una posición complicada, porque si vos a un gobierno le decís, tenés que pagar 150.000 millones de dólares, que es el FMI más los privados, suma eso, más o menos, que le dejan al próximo gobierno. ¿Cuántos años tuvo la Argentina sin pagarle al Club de París? Y no lo defolteó, Y los acreedores porque es privados. parecido. No, el Club de París también son los estados. Pero- no es tan fácil, no son acreedores privados. Hay una capacidad de negociación. Hay 92.000 porque... igual, hay 92.000 millones con privados también. Sí, pero ese es otro problema. Sí. Esperá, estamos hablando del Vos te Fondo estás diciendo Monetario. renegociar y patear para adelante. Yo estoy hablando de negociar con firmeza y, sobre todo, no sacarnos de encima las condicionalidades. La Argentina tiene potencialidades para crecer, pero no puede seguir teniendo las condicionalidades que le imponen los planes del fondo. Bien, muchas gracias, ¿eh? Muy interesante el debate. Feliz El día, debate Gato. que se viene. Gracias, Feliz día. gracias. Y a todas las Gracias a trabajadoras y todos. trabajadores de 5N. Así es, que acá sí que la hemos luchado y la seguimos luchando.